lo que hay que hacer es agarrar la toalla que tiraste, secarte el sudor, sacudirte y echar para adelante. Creo que si uno le pone mucha cabeza a los aprendizajes, no me gusta decirle fracaso para no usarlo en términos negativos, sino a los aprendizajes del día a día, en un lugar donde no había nada. O sea, imagínate el reto con la luz. La luz que llegaba era la mínima para un par de focos y ahora cada domo tiene su jacuzzi, agua caliente, wifi. Un lugar donde no había internet, entonces era de jalar desde una montaña que queda a 22 kilómetros. Ahora ya está Starlink, ¿verdad? Entonces yo siempre dije tomarse el café al pie de la planta. Entonces cada domo Chemex sembramos un cafetal que está súper chilero. Salís a tomar del café al pie de la planta cuando es época de floración, ese olor a jazmín que te llega. Y que mejor con un buen café, ¿verdad? O sea, con el que ganamos es una variedad geisha. No es minimizar los problemas, sino al contrario, saber cómo vamos a afrontar los problemas. Porque los problemas antes, cuando era la cabaña, ¿no? Eso eran uno, que ahora que tenemos los domos, la cueva, o sea, todo va multiplicando. Y si ponemos otro, le sumás y va multiplicando los retos. ¿De dónde agarras fuerzas como para decir, bueno, vamos de nuevo, pues, ahora hagamos esto, ahora hagamos lo otro? Mira, lo pongo en manos de Dios siempre, ¿verdad? Todo proyecto y toda acción, el venir acá, lo puse en manos de Dios, ¿verdad? El agarrar el carro, salir, eso es lo primero. Bienvenidos a Ser Más, el podcast donde te ayudamos a ser más en motivación, ventas y emprendimiento. Aquí creemos que todos los días son una oportunidad para sobrepasar nuestros propios límites, para ser más y para lograr nuestros propios sueños e inspirar a aquellos que nos rodean. Hoy tengo el gusto de un amigo empresario. Sé que todos los desafíos que tuvo que pasar serán de mucha utilidad para esta audiencia de Ser Más. Así que tengo el agrado de presentar y tener en el podcast a Carlos Castellanos. Un gusto. Gracias, Carlos, por darnos tu tiempo, por viajar y estar aquí para poder compartir esas experiencias y anécdotas. Así que bienvenido. Muchas gracias a vos. Gracias por la invitación. Siempre un gusto venir a estas tierras. Estamos bastante cerca, somos vecinos. Así que muchas gracias. Muy complacido de estar acá y orgulloso de la invitación. Gracias, Carlos. Y pues contarnos con tus propias palabras, ¿quién es Carlos Castellanos? ¿Cómo te describís? ¿Cómo sos? Fíjate que yo venía ahorita manejando de Huehuetenango hacia aquí a Xela y dije, bueno, ¿por dónde inicio? ¿Cómo explico quién soy? Obviamente iniciar desde niño, ¿verdad? Un patojo bien curioso. Hay unos videos que acabamos de ver de desempolvar. Mamá pasó, ¿te acuerdas que antes pasaba uno con la videograbadora? Hubo un tiempo que se puso de moda, los pasó así y nos pusimos a ver. Eso lo acabo de ver, esos videos, y tuve una regresión, ¿verdad? De donde estábamos viendo un pozo, y me puse a ver y le dije ahí al del pozo si me prestaba, yo podía sacar el agua, ¿verdad? Siempre con preguntas. Siempre bastante curioso, ahí como que uno va olvidando esas etapas. Entonces, a mí me preguntan y yo lo que digo es que soy un curioso de profesión, ¿verdad? Siempre me ha gustado preguntarle a las personas, me llama la atención, ¿verdad? ¿Qué hacen? El porqué de las cosas. Viste que vine hoy a preguntarte varias cosas, o sea, veo el lugar y digo, ay, este es el salón, o ¿qué hacen? Te digo, así siempre he sido. Me gusta mucho conectar con las personas, creo que ese es una gran fortaleza que Dios me regaló, y viene del lado de mi hijito, ¿verdad? Donde se me da con facilidad. Y a eso le sumas que me intereso en la historia de las personas, y esto, olvídate, allá no me paran. Entonces, ese es Carlos Castellanos, un curioso de profesión, y es lo que me ha tenido hasta la fecha, es donde me tiene, ¿verdad? En varios aspectos de mi vida, que es los que vamos a ir platicando. Pues buenísimo, porque entonces así me la pones más fácil. Así que vos fluís muy bien, y qué bueno. Carlos, contanos un poquito cómo fue tu niñez, qué recuerdos tenés de esa infancia. Mira, súper feliz, ¿verdad? De un hogar, papá, mamá y mi hermana mayor, ¿verdad? En donde mis papás súper chambeadores.
No venimos de una cuna de oro, ¿verdad? Sino tengo recuerdos de mis dos papás salir a chambear desde la mañana, echar punta, siempre los vi salir desde la mañanita, regresar súper cansados, con la mejor actitud, nunca hablando mal de trabajo. ¿En dónde trabajaban ellos? Fíjate que en ese momento mamá estaba trabajando en un banco y mi papá trabajaba en la Fuerza Aérea. Mi papá estaba en el área de logística y mamá estaba en un banco en ese entonces. Recuerdos que tengo que ellos siempre empezaron en un puesto y fueron creciendo. O sea, siempre fueron personas, los dos, súper colaboradoras, ¿verdad? O sea, siempre dieron la mía extra y no solo en los trabajos, en la casa, ¿verdad? Tengo muy buenos recuerdos, obviamente, como todas familias, ¿verdad? O sea, hay de todo tipo de recuerdos, pero te digo, una hermana genial, ¿verdad? O sea, nos llevamos 7 años, entonces sí hay una diferencia grande. No jugaba tanto conmigo como yo quería, ¿verdad? En una colonia en Ciudad de Guatemala, donde era chilero porque salíamos a jugar, ¿verdad? Nos echábamos las chamuscas ahí enfrente de la colonia con bastantes amigos. Cabal en la época donde la mayoría de casas teníamos la misma edad, entonces te imaginas, ¿verdad? Las buenas chamuscas que se formaban. Pero ese es el recuerdo que tengo de unos papás chambeadores y que siempre trabajaron para darnos lo mejor, ¿verdad? De parte de ellos. Ya. ¿Y qué estudiaste? Fíjate que yo estudié, pues me gradué de bachillerato, luego estudié mercadotecnia y publicidad y tengo una maestría en administración de negocios. ¿Vale? Ese es mi, del lado académico, ese es lo que he estudiado. Ok, buenísimo, sí, sí. Carlos. ¿Y cómo llegas a Huehuetenango? Mira, esa es una excelente pregunta. Los espero por allá, ¿verdad? Sí. Lo voy a hacer de una vez publicidad al proyecto. Sí. Hacienda del Café que va a salir, ¿verdad? Excelente pregunta. ¿Sabes que yo estoy en Huehue por un castigo? Yo estoy en Huehue castigado. Y eso es lo que les decía. Pero que no funcionó el castigo, por lo visto. No, refuncionó. Refuncionó porque todo lo que se ha logrado. Fíjate que es una historia, creo que es bastante inspiradora para mí. Y creo que ahí lo vamos a ir platicando. Pero yo me fui a Huehuetenango a los 13 años. Mi papá falleció cuando yo tenía 13, ¿verdad? Y ahí me descarrilé un poquito, pues obviamente yo no lo veo así, pero ahora entiendo, hago retrospectiva y seguramente pues me afectó de esa forma. Entonces del colegio dijeron, ¿no? Que lo vamos a mandar becado, ¿verdad? Yo dije, pues todos se van para Estados Unidos, me quiero ir becado al interior. Entonces vino un tío que vivía en Huehue, mi mamá con mi hermana echando punta, ¿verdad? Te imaginas 13 años sin la falta de figura paterna. Y entonces mi tío le dijo, mira, mándamelo a Huehue. 1 año, ¿verdad? ¿Hermano de tu mamá? Hermano de mi papá, correcto. Aquí están sus primos, ha de ser por lo de su papá, mándamelo aquí, es otra vida, ¿verdad? ¿Y vos tenías, digamos, buena relación? O sea, sí, ¿mirabas frecuente? Sí, los veíamos seguido, buena relación con mis primos y todo, pero dije, este es un castigo, porque imagínate, es uno de la burbuja, nací en la ciudad, con mis amigos a esa edad, ¿verdad? O sea, te imaginas lo que yo pensaba en ese momento, lo retador. Y dije, bueno, pues es parte de las consecuencias. Te digo, obviamente en ese momento uno no lo analiza así, sino es conforme uno va creciendo. Entonces nos fuimos, ¿verdad? Mamá me llevaba a Huehue y inicié un excelente colegio con un excelente grado, ¿verdad? Que ahora son grandes amigos. Pero te imaginas, o sea, las primeras 2 semanas me invitaban a jugar fútbol y yo, no, que todavía extrañando Guate, ¿verdad? O sea, todavía no había conocido a las personas de Huehue y este rollo. Y es un cambio totalmente drástico, ¿verdad? Vino mi tío y me dijo, mira, te estaba invitando a salir, ¿verdad? O sea, anda a jugar, no hay problema. A las 3 semanas me dijo, mira, te tomaste en serio lo de salir, ¿verdad? Porque empecé como te dije, tengo esa cualidad de conectar con las personas, porque imagínate, entré a 4º bachillerato, ¿verdad? O sea, un nuevo colegio, venía a la ciudad. Y te digo, el grupo genial. Amigos a la fecha y mi esposa, que desde ahí me capturó, ya no me dejó ir. Entonces, cuando mamá regresa a fin de ese año,
Y me dijo, bueno, ya nos regresamos. Y yo le dije, no, que nos regresamos, de aquí soy, yo soy huehueteco, ¿verdad? Me gradué, ahora soy huehueteco, me gradué, ¿verdad? Estudié cuarto y quinto. Y ahí conocí a grandes amigos, familias, vi la diferencia entre vivir en un lugar, en la ciudad y en un pueblo. Te digo, todos los días a un amigo le da a su papá carro, en la palangana, todos subidos un lunes, martes, miércoles, cosa que en la vida habías hecho en la ciudad. Con 50 quetzales, olvídate, pasabas 2 semanas, ¿verdad? Porque nos íbamos a comer íbamos a jugar fútbol, de ir a comer a la casa de amigos, de amigas, los papás nos cocinaban. Vida de pueblo, que creo que para esa edad fue excelente, ¿verdad? La experiencia, y creo, bueno, es lo que he analizado, que es el mindset que tengo ahora, es porque cambié esa burbuja en donde uno nace y solo los mismos amigos y esto, sino que me tocó afrontar nuevos retos, ¿verdad? Con 13 años. La familia fue excepcional y la verdad es que yo creo que soy una persona bastante optimista. Siempre veo lo bueno de las cosas y creo que eso es lo que me ayudó a gozarme, güey, ¿verdad? De ahí pues ya me gradué, regresé a Guate, estudié en Guate. La universidad La universidad la hice en Guatemala, trabajé en Guatemala. He trabajado, te digo, muchos tipos de trabajo, todos me han encantado. Y de ahí, pues, con mi esposa, imagínate, fuimos novios desde esa época. De ahí ella se regresó se fue a Guate a estudiar la U, y es 2 años más pequeña, y desde el 2008, ¿verdad? Hasta el 2017 fuimos novios y dijimos, bueno, ella me propuso matrimonio. No, nos casamos en 2017 y dijimos, bueno, Guate o Huehue, ¿verdad? Y dijimos, bueno, vamos a emprender a Huehue. Creo que hay menos competencia, ¿verdad? Es más virgen el lugar, va a ser más fácil, ¿verdad? Ahí sabes en tema de emprendimiento que no es así. Y nos fuimos, 2017 que nos casamos y nos fuimos para Huehue. ¿Vos estudiaste marketing? Correcto. ¿Y tu esposa qué estudió? Es ingeniera en alimentos. Ah, ok. Es ingeniera en alimentos. Y cuando van, digamos, a emprender, ¿cuál era la visión que tenían de emprender? ¿En qué? Fíjate que se dio la oportunidad de una franquicia de hamburguesas. Okay. ¿Verdad? Era una franquicia de hamburguesas que no tuvimos tan buena experiencia, ¿verdad? No fue tan, cometieron errores, la marca ya no existe, ¿verdad? Y fue un gran aprendizaje, pero sí, o sea, mi esposa, como en una franquicia, pues te dan todo el know-how, pero mi esposa tenía todo el conocimiento en tema de cocina, ¿verdad? De inocuidad de alimentos y todo este tema, yo de marketing y conectar con las personas. Aprendimos bastante, ¿verdad? O sea, yo siempre digo, se gana o se aprende. En ese aprendimos bastante, ¿verdad? Hicimos eso, llevamos una franquicia de donas. A Huehue me levantaba a traer las donas que se iban en un transporte de un periódico, las iba a repartir. Una de enmienda agrícola, ¿verdad? Como empezamos en el tema del agro, la representación de una enmienda agrícola, a dar actividades de integración, charlas para grupos, ¿verdad? De algo que aprendí con un gran amigo en Guatemala, para empresas, y ahí íbamos, o sea, echando punta, trabajando, aprendiendo, cayéndonos bastante, pero levantándonos entre los dos, ¿verdad? Que es mi gran apoyo y columna, mi esposa, que siempre estuvo y creyó en mí, ¿verdad? Y así fue como fuimos emprendiendo en Huehuetenango. ¿Y tenían hijos en ese momento? En ese momento no. Entonces por eso nos da chance. También tuvimos unos vasos que traíamos de México, entonces los íbamos a traer unos vasos plásticos reusables para café. Hicimos varias cosas, pero no teníamos hijos, entonces nos rendía más el tiempo, no sé por qué. Cabal, fíjate, entonces tuvimos hijos hasta el 2020. Vamos a ver si en 2020, finales 2020, que nace nuestra primera nena. Ya, correcto. Y digamos que en ese ínterin, pues me imagino que como todo emprendimiento, pues a veces comenzaba bien, después caía, o de repente tal vez no comenzaba tan bien, pero en el tiempo sí, y ahí iban saliendo, okay, que este daba, que este no daba. Correcto. ¿Cómo era la dinámica? Sí, tal cual decís, ¿verdad? O sea, en el de franquicias bastante bien, porque te dan todo
todo el know-how, de ahí pues la marca que tuvo estos problemas, ir a reuniones con ellos, como franquiciatarios, ver qué podíamos hacer, qué hacíamos en conjunto, ¿verdad? Este inició bien y ahí no fue tan bien. En el de las donas no inició tan bien y ahí fue agarrando forma. El de la enmienda al inicio pues tocaba, ¿verdad? O sea, costaba ir con productores, ¿verdad? Que compraran este tipo de enmienda. De último ya estaba viendo re bien y la marca cierra las operaciones, ¿verdad? Porque ya no les era rentable. Entonces, cosas que no te imaginas. O sea, yo creo que en emprendimiento uno hace un plan. Obviamente es excelente tener un plan, pero todo va a ser tan cambiante y van a haber tantos retos, tantas buenas anécdotas. Conoces a bastantes personas. Siempre nos ha movido el tema de generar empleo y un empleo de calidad, ¿verdad? Le digo a las personas, a nuestros colaboradores, convivimos el 33% del tiempo. Pasémonosla bien, ¿verdad? O sea, platiquemos, conozcamos de nuestra historia, yo les cuento esto, los escucho, ¿verdad? Obviamente hay momentos donde hay que echar punta, hay momentos donde, ¿verdad? Todos o sea, no hay, empezamos desde la mañanita, terminamos hasta la noche. Entonces creo que eso es lo bonito que hemos logrado con la mayoría de colaboradores en nuestros equipos. Desde que iniciamos a emprender, esa fue la ideología, ¿verdad? O sea, generar un empleo de calidad y humano con las personas. Ya viste que me da la facilidad de platicar y eso, entonces lo mismo hacemos con nuestros colaboradores en el emprendimiento. Entonces es súper retador, totalmente, queriendo tirar la toalla mil y una vez, pero hay que recogerla y seguir, ¿verdad? La levantamos para secarnos el sudor y para seguir aprender de lo que no nos salió tan bien, aprender también de los demás y seguir para adelante. Ok, buenísimo. Y Carlos, ¿y en qué momento o cómo llega Hacienda del Café? Sí, mira, esa es una historia súper chilera. Me encanta, ¿verdad? Hacienda del Café es un proyecto que se logra gracias a mi suegro, ¿verdad? Al que le estamos súper agradecidos porque él nos abrió las puertas. Dios ha puesto en mi vida a muchas personas que han confiado en mí, ¿verdad? Él es una de ellas, en donde la tierra se adquirió en 2016, ¿verdad? En un lugar... Ajá. Solo disculpa. Sí, sí. Digamos que él no es de Huehuetenango. Él es de Huehue, sí. Bueno. Ellos son de Huehue, correcto. Okay. Entonces, ¿él ya la tenía? No, él la adquirió, él la compró en 2016. Sin decirte nada. Sí, ya había algo como nada. O sea, nada de la compré en 2016 para sembrar café, ¿verdad? Siempre he tenido, desde que nos casamos, una excelente relación con él. Y paso, con ideales similares. Re bien, ¿no? Es que mira, yo he visto todos esos memes que hacen de la suegra y todo. Conmigo no aplica porque mi suegra es una maravilla. Sí, mi suegra es excelente persona, cabal. No, con los dos, re buena relación. Cuñados también. Su cuñado re bien, sí. Tengo dos cuñados, mi cuñada y cuñado, re buena relación. Y entonces se compró para esto en 2016, ¿verdad? Él sembró café y nos llevaba y íbamos a ver y qué chilero, la felicidad es qué bonito. Y un día hablando con él coincidimos ahí en la finca y le dije, qué belleza del lugar, mira estas vistas, aquí se llenaría de personas. ¿Crees? Me dijo, no, estoy seguro, mae, mire, ahí hay vista para allá. Y él siempre ha sido súper pila, súper creativo. Es arquitecto y entonces, ¿y cómo lo harías? Pero no hay recursos. No hay recursos, pero mire esa cabaña que estaba a medias, era la única que existía ahí que él había hecho. Se puede arreglar, es de adobe. La podemos terminar con el mismo adobe y pongámosla en Airbnb. ¿Te animás? Démosle, yo me animo. ¿En serio? Sí. Ok, dale. Y empezamos, sí. No llevó mucho tiempo, pusimos la cabaña chilera, me encanta conocer personas, conocí unas personas que me pasaron un fotógrafo por medio de USAID, ¿verdad? Que USAID cabal coincidió, que USAID dio como un aporte para un fotógrafo que fuera a tomar lugares para subirlos a Expedia, a esta plataforma. Llegué ahí
Obviamente no había que pagar, era apoyo, ¿verdad? Y cabal, coincidimos la fecha, nos pusimos esa fecha, la pusimos así bien chilera, ¿verdad? Y empezamos. Así rústica. Rústica, sí, es de adobe, pero siempre con sus comodidades y eso, pero a como está hoy está totalmente distinto. E iniciamos, de ahí la subimos a la plataforma Airbnb. ¿En qué año fue eso? 2019. Okay. Nuestros primeros visitantes fueron en enero 2020, una familia de Canadá que iba, no se me olvida, ¿sí? Solo supa, ¿cuánto tiempo pasó desde que lo subiste a Airbnb hasta que te buqueara? Un mes. Un mes. Un mes, correcto. Okay. Un mes. Y solo, disculpa, sí. ¿Y en ese mes cuáles eran las pláticas con tu suegro, con tu esposa? Ajá. Porque me imagino que el tema era, mira, ya viste, no va a venir nadie, o sea, Ajá. Fíjate que ahí era como, ese mes no nos alcanzó para arreglar todo lo que teníamos que terminar, porque estaba para las fotos, estaba chilera, pero ahí ver dónde íbamos a la ropa, qué comida íbamos a dar, sirvió para atardeceres y abrí una página en Instagram donde teníamos 3 seguidores, mi mamá, mi esposa y mi hermana, si no estoy mal, ¿verdad? Mi mamá fue nuestra primera seguidora que también nos ha apoyado bastante. Y entonces subíamos cosas a redes sociales y te digo que ni lo sentimos. Y aparte fue diciembre, ¿verdad? Entonces estábamos también en otros temas. También no solo nos dedicamos a eso, pues veíamos también temas de aguacate, de café, ¿verdad? Entonces no solo estábamos enfocados en ello. Y fue con recursos propios y lo que fuimos haciendo, ¿verdad? Entonces no teníamos esa presión de, vimos un financiamiento, ya toca la primer cuota, que también fue parte de, yo cuando estaba haciendo la maestría que te conté, la tesis fue Hacienda del Café. Entonces tenía el master plan y era el lienzo en blanco, ¿verdad? Entonces tenía esa tranquilidad y llegaron en un mes estos huéspedes de Canadá que iban de viernes a sábado y se quedaron de viernes hasta el otro viernes. Me hice amigo de ellos, de ahí un día cortamos café, el otro día, el miércoles fuimos a comer y entonces me dijo, mira este negocio, ¿no? O sea, fuimos al centro de Huevo a comer, a la fecha somos grandes amigos, él me enseñó de los bitcoins, me pagó con bitcoins esa vez, yo ni sabía, me dijo te pago todo con bitcoins y yo, es que necesitamos una parte y yo todavía... Te digo, esa cuenta, esa los dejé ahí. Ya sabes, todo el boom de los bitcoins del 19 para acá. Aquel me introdujo en ese mundo. Entonces, te digo, pasó ese mes y de ahí la historia, pues, que ha sido súper chulera. Y una pregunta, digamos, como en ese entonces, y pues, habemos algunos que no dominamos ese tema de los bitcoins, pero... ¿Cómo también llegaste con tu suegro o con tu esposa? Mirá, sí se quedaron una semana, pero fíjate que me lo pagaron con bitcoins. Y, puchica, ¿vos qué hiciste? ¿Qué onda? Sí. Fíjate que fue súper chilero, porque la verdad es que el apoyo fue desde un inicio a tomar decisiones, ¿verdad? O sea, confiaron siempre en mi persona y creo que eso es bien fácil trabajar así, porque no era como, listo, ¿dónde está el primer pago? Me explico, sino es como... Este es el plan, esto es lo que se desarrolló en el master plan de la tesis. Ok, denle. O sea, él nos dijo con mi esposa, denle. O sea, ustedes echen punta, estoy seguro que les va a ir bien. O sea, siempre tuve esa confianza en donde te digo, imagínate, ahorita, o sea, tal vez en ese momento si me hubiera dicho de Bitcoin, ahorita me dijera, le he dicho y me dice, qué buena ese movimiento, ¿verdad? Te digo, es extraordinario trabajar así porque hemos podido tomar decisiones, ¿verdad? O sea, sin tener esto a veces que, obviamente, cuando vos tenés un destino hacia dónde querés ir y tal vez es como bien difícil compartir esto y tal vez puede cambiar, ¿verdad? En el transcurso y imagínate ahí, no, pero necesitamos la plata, claro. ¿Verdad? Y ahorita cómo va... Cómo esto se triplicó más, o sea, claro. Y eso te iba a preguntar, digamos que si en esa semana eran 500 quetzales, pensemos, sí. Cuando él te dejó ese Bitcoin, ahora haciendo la conversión, ¿cuánto más te pagó?
creció. O sea, si la semana, ¿cuánto era? De Bitcoin fueron como 2.500 quetzales y ahorita va como por 40.000 quetzales. O sea, fue estratégico y bueno, va más, ¿verdad? Y obviamente va subiendo y bajando. Y eso ahí está. Entonces, imagínate, es como bien chilero, ¿verdad? O sea, el aprender de todas las personas. Y lo de ser curioso, ¿verdad? O sea, llegamos ahí porque iban de viernes a sábado. Incluso él no quería quedarse tanto. Se quedaron porque como le mostré a la esposa y fuimos a ver toda la vuelta a café y todo, la esposa había nacido en Canadá, en una finca, ¿verdad? Entonces ellos llevaban viajando 6 años. 6 años, entonces le gustó y me dijo, mira, me trae recuerdos de mi niñez, y le decía a él, quedémonos, y él, me acuerdo que el lunes que fuimos a hacer el tour de café, así como, bueno, iba así como, chilero, y de ahí el miércoles cuatazos, ¿verdad? Y todavía es la fecha que hablamos y todo, cabal. Qué buenísimo. Entonces ellos son los primeros, se quedan una semana. Correcto. Y después, ¿cómo sigue la evolución? Mira, sigue bastante bien. Este es nuestro 5º año de ejecución. Creo que es súper importante lo que te digo de redes sociales. Un atardecer chilero, lo tomaba. Un animal y veíamos un ave a tomarlo y a subirlo a redes sociales. Los perros, porque rescatamos perros, hacían una gracia a subirlo a redes sociales. Entonces esto empezó a crear esa comunidad. El conectar con las personas, porque no solo iban a un lugar, sino que conocían a los que estábamos desarrollando el proyecto y era un lienzo en blanco. Entonces tenemos un Land Cruiser del 74 en donde vamos a hacer el tour para explicar cómo estamos desarrollando el proyecto. Si agarramos ese Land Cruiser y damos la vuelta, quedamos sin parar, son como 15 minutos, 18. Tengo el récord de 5 horas con un grupo en el tour. ¿Te imaginas que la parada era de 1 hora? Porque se volvía esto chilero, esa conexión. Los mismos huéspedes nos decían en qué siguiéramos, qué hiciéramos. Me gusta mucho escuchar a las personas, ¿verdad? Y obviamente a esto tropicalizarlo y tomar la mejor decisión para el proyecto. Entonces, de ahí el boom de los domos, ¿verdad? Que creo que fue el parteaguas. Mi suegro de igual forma me lo mandó. Me dijo, mira qué chilero. Yo le dije, hagamos la habitación. Iniciamos. Porque el domo, ¿cómo lo hacen? Correcto, el domo es desde cero. Nosotros lo construimos, ¿verdad? Madera, con varios materiales. No es glamping, ¿verdad? Entonces el primero se inauguró en el 2021. Fue un boom, porque era algo distinto, en medio del bosque, con buenas fotos, buenos atardeceres atrás, esa buena energía que llegaban los huéspedes y la trasladaban ellos en sus historias, en sus fotos, en sus redes sociales. Entonces creo que el boca en boca, ¿verdad? Ha sido de los más importantes a la fecha, en donde si llegas, si tu experiencia es buena, vas a subir esas fotos a un grupo de WhatsApp, a tus redes sociales y te van a preguntar, ¿verdad? Creo que hemos ido aprendiendo bastante de qué es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Y es lo que nos tiene donde estamos hoy, ¿verdad? Que yo digo, estamos en la cima, pero con al inicio de la montaña, ¿verdad? Pero hemos aprendido bastante. El tema de los domos fue el boom. Carlos, pero qué importante como emprendimiento, digamos, primero que vos conectas con tu pasión, ¿verdad? El estar hablando, el estar conociendo personas. Después ese recorrido que hacen, pues seguís vos enseñando, explicando, nuevamente conectando con tu pasión. Y el hecho también de innovar, ¿verdad? Digamos, desde la primera cabaña, hacer algo diferente con lo que tenían, después ya agregar otro tipo de elementos que le dan todavía mucho más realce a Hacienda del Café. Entonces veo que hay muchas cosas que de alguna manera aseguran el éxito por toda esa pasión, cariño, amor. Ver también a una pareja de jóvenes echando punta. Gracias por los jóvenes, vos. Entonces creo que eso también, el escuchar de primera mano a tus clientes, qué les gusta, qué más se pueden hacer. Entonces tenés un mercadeo full y digamos pasando por todo eso bueno,
que lo reafirmo, porque creo yo que a veces nosotros nos desconectamos desde nuestra empresa porque ya es muy grande o ya lo sabemos hacer o el producto ya en su momento se vende solo. Sí, pues. Entonces me descuido del mercadeo, me descuido de preguntarle al cliente qué le gustó, qué más se puede hacer. Y creo que nunca debemos de olvidar esos pasos que nos van a dar siempre el éxito empresarial. Pero en algún momento, por ejemplo, pandemia o antes de pandemia, etcétera, vos dijiste, mira, esto no va a dar, este no es el negocio, mejor hagamos otra cosa. ¿Ha pasado por la mente? Sí, totalmente. Pasa y más seguido de lo que la mayoría cree, ¿verdad? O sea, Hacienda del Café ha sido súper retador porque imagínate, primero es un lugar donde no había absolutamente nada más que belleza de la naturaleza, que eso ya es bastante. Pero te digo, nada ni agua. Entonces imaginas un lugar con siembra de café sin agua o turismo sin agua. No hay agua, captemos agua de lluvia. Porque se hizo un estudio para hacer un pozo mecánico, pero hay que bajar 900 pies. Entonces la inversión es bastante alta. Hicimos un reservorio de captación de agua, ¿verdad? De 16,000 metros cúbicos. Ahora en la laguna y compramos unas tablas de paddle. Hicimos un muelle, ¿verdad? Y desde ahí se ve el atardecer chilero. Hicimos actividades ahora alrededor de la laguna. Entonces, pasa siempre. Lo que hay que hacer es agarrar la toalla que tiraste, secarte el sudor, sacudirte y echar para adelante. Creo que si uno le pone mucha cabeza a los aprendizajes, no me gusta decirle fracaso para no usarlo en términos negativos, sino a los aprendizajes del día a día, en un lugar donde no había nada. O sea, imagínate el reto con la luz. La luz que llegaba era la mínima para un par de focos y ahora cada domo tiene su jacuzzi, agua caliente, wifi. Un lugar donde no había internet, entonces era de jalar desde una montaña que queda a 22 kilómetros. Ahora ya está Starlink, ¿verdad? Y el agua, que es vital, ¿verdad? El agua es vida, en donde no habían personas que eran vecinas del lugar, nunca habían trabajado. Pero eso es muy bueno porque ahora son son la sensación de Hacienda, porque al nunca haber trabajado y uno poderles dar esa chispa y ese empoderamiento para que ellas no están colaborando para Hacienda del Café, ellas son parte de Hacienda del Café. Ahora las ven más a ellas que a nosotros, por ejemplo. Entonces creo que todas esas cosas sí es donde te digo, si la vida y no es que, yo creo que te pasa, no es como que uno se siente y diga, bueno, voy a ver todo positivo, sino que ya es como cualidades que uno tiene, entonces te ves que ver cuáles son tus fortalezas y sobre esas apalancarte, apoyarte, ¿verdad? Para el día a día. Eso hago cuando se va la luz porque estornudaron muy fuerte, porque cuando llueve se cae el cielo, porque el año pasado llovió en junio y el reservorio así iba a quedar seco, porque ya sabes que a la hora de brindar servicios con huéspedes hay 1000 y una historia, porque el Land Cruiser se arruina, porque la cueva cuando la construimos se inundó. O sea, pasan retos todos los días y eso es lo que uno ve en redes sociales, ve las fotos y todo súper chilero, pero el detrás de, a todos nos va a pasar en toda industria. No hay industria en la que no pase. Creo que el secreto es en cómo nos vamos, la resiliencia que uno va a tener ante estos retos, que es lo que nos ha llevado a un lugar donde no había nada de eso. No es como, listo, agarremos este cable, conectemos el internet, agua, conectemos estos tubos, ¿verdad? O sea, no había absolutamente nada. Empezamos de cero y ahí es donde yo digo, no me tengo que volver experto en todas las áreas, sino tengo que ir con los expertos de cada una, juntar y reunir a este equipo para salir adelante y crear ese impacto en la comunidad, en una comunidad donde no había ningún generador de empleo y ahora las Florecitas, que así se llama el cantón, han llegado personas de la mayoría de partes de Latinoamérica, de Europa, de Oceanía, de Asia, ¿verdad? En donde nunca se les había pasado por la mente que ahí iba a haber turismo, y eso me dicen las chicas, ¿verdad? O sea, en la vida pensamos que aquí iba a venir personas ni del centro de Guatemala, ¿verdad? Ni de la ciudad, ni de otros departamentos y a hacer esto. Entonces,
eso creo que te motiva. También es una sumatoria, o sea, es la suma de muchas cosas. Te digo, a la hora de hablar con clientes, de huéspedes que ahí se vuelven amigos y que dicen que chilero y te inyectan esa energía y felicidades, que pilas, boom. O a la hora que ves el empleo que generas, decís, no hay agua, ya no nos damos abasto, hagamos otro reservorio, ya no hacemos, ¿qué solución le damos? Es parte de lo que decimos Hacienda, un lugar donde está lleno de problemas, está lleno de soluciones, solo hay que ni sentarse, porque a veces uno dice, no te vas a sentar y voy a encontrar solución, sino que haces en el carro, te estás bañando, estás platicando. Me pasa que estamos acá y se me ocurre algo, ¿verdad? Entonces eso es cómo te repones ante lo que pasa. ¿Y de dónde tomás las fuerzas o de dónde sugerís con tu experiencia ante esos miles de problemas que vivís o que en algún momento fueron retos como la luz, como el agua? ¿De dónde agarrás fuerzas como para decir, bueno, vamos de nuevo, pues ahora hagamos esto, ahora hagamos lo otro? Mira, lo pongo en manos de Dios siempre, ¿verdad? Todo proyecto y toda acción, el venir acá, lo puse en manos de Dios, ¿verdad? El agarrar el carro, salir, eso es lo primero. Y de ahí, como te comentaba, todo esto va sumando, el ver todo el trabajo que hace ahora mi esposa y que ya no se da abasto, y que eso empezó de pero aquí ¿quién va a venir, verdad? O de los primeros 6 meses se paraba mi suegro y mi suegra y veían ese movimiento y decían, ¿qué es esto? Porque, o sea, llegaban deipas, huéspedes, pusimos un área de camping, hicimos alianzas con guías de locales de Guatemala, conocimos a grandes amigos, llevaban a grupos, o sea, el ver, el escuchar a las chicas, ¿verdad? Que nos apoyan y están trabajando todo el día y al final del día escucho que se carcajean, ¿verdad? Cuando están finalizando jornada y están en el área de cocina lavando platos y que uno está exhausto porque tuvo evento. Hemos tenido bodas, 250 personas, el evento más grande hasta de 680 personas. El ver, por ejemplo, hacemos pedidas de mano, vamos invictos, ¿verdad? 42-0. Entonces, el hecho de hacer todas estas cosas son más que motivadores y te digo, las personas que llegan. Hacemos avistamiento de aves. Entonces ya están Matías, Daniel Meri, amigos de Huehue, y que ellos digan, mucha, qué pilas en un lugar donde no hay absolutamente nada, todo lo que se ha creado, ¿verdad? O sea, al inicio, cuando las personas llegaban y de Huehue decían, pero es que aquí no hay los cenotes, Laguna, Cuchumatán, están para allá, ¿para qué van a querer las personas venir acá? Y eso pasa cuando uno no nace en ese lugar, ves todas las bellezas, ¿verdad? El estar, esa conexión con la naturaleza, el que no haya agua, pero irte a parar al reservorio que está a 1/3 de su capacidad y ver a tu entorno y escuchar esas aves, ese sonido de la naturaleza también suma, ¿verdad? O sea, ahorita que me lo preguntas, nunca me había puesto a pensar pero es todas esas cosas y puedo seguir con el listado, ¿verdad? O sea, el impacto que se ha creado creo que me da muchas fuerzas de decir, ok, ¿cuál es el siguiente reto? No decir, ¿y ahora qué? Sino, ¿qué me pasó? O sea, yo estuve a punto de decir, bueno, esto no es para nosotros, ¿verdad? O sea, tuvimos un expertise en el tema de, trabajamos en empresas, vamos a la ciudad, tal vez esto no es lo mío. No pasó una vez, pasaron muchas veces. Y ahora que ya pasamos ese valle de la muerte, que fue bien difícil, ¿verdad? Valió totalmente la pena. No es minimizar los problemas, sino al contrario, saber cómo vamos a afrontar los problemas. Porque los problemas antes, cuando era la cabaña, eran uno, que ahora que tenemos los domos, la cueva, o sea, todo va multiplicando. Y si ponemos otro, le sumás y va multiplicando los retos. Entonces eso, de ahí viene la fuerza para seguir adelante y no desistir. Qué bien. Carlos, tu esposa, ¿qué rol tiene dentro de la Hacienda del Café? Fíjate que ella ella es mi columna, ¿verdad? Ella ve todo el tema de bookings, de primer acercamiento con las personas que escriben, todo el tema de los alimentos, de cocina, ¿verdad? Inocuidad de alimentos, entre otras cosas, pero básicamente esas son las que ella nos apoya, ¿verdad? Cuando yo no estoy, ella va a ver el tema de limpieza, ¿verdad? A dar ese
esa labor del día a día de ver detalles, ¿verdad? Correcto. ¿Y los dos están 100% full metidos Sí. en el café? Cabal, sí. De ahí mi suegro dijeron, bueno, denle, ¿verdad? Es una herencia, fue súper chilero, ¿verdad? Yo estoy, como yo digo, yo soy el rostro de Hacienda del Café, pero detrás mío hay un equipazo, ¿verdad? Santiago, que ahora me apoya con los tours. Yo antes los daba, ¿verdad? Todos, ahora aquel me ayuda. El equipo de aquellas, las gaviotas, les decía yo, porque cuando era cosecha de café, eran las gaviotas, y yo les decía, muchachas, si cantan y viene el tour, le va a dar las molestaba así, ¿verdad? O sea, les cambio el nombre, no las llamo por su nombre, sino les ponemos como estos apodos de cariño. Entonces, yo lo que estoy es dirigiendo el proyecto de lleno, ¿verdad? O sea, estamos 24/7, literalmente 24/7, porque estamos ahí, ¿verdad? Entonces, a mayor crecimiento, pues mayores actividades por hacer. ¿Cuántos empleados tiene Hacienda del Café? Actualmente vamos por 14, ¿verdad? Ya. Contándonos a nosotros en temporadas, cuando crece temporada diciembre, Semana Santa, subcontratamos personas, o cuando es época de cosecha. ¿Y cómo has visto el impacto para la comunidad? Excelente, mira. Solo con el hecho de ver la plusvalía que han ganado las tierras, con el hecho de lo que han construido alrededor y han puesto pusieron unos campamentos, invirtieron en una cancha de fútbol sintética. Se ha vuelto esta dinámica, o sea, de pasar de cero, ya ves como todo este movimiento, las personas no solo de Huehue, sino, o sea, de Huehue ya las florecitas en la estancia ya es conocido, el ser generador de empleos, como te digo, para las mujeres de la comunidad, que me quito el sombrero ante la actitud de ellas, y la naturaleza de igual forma, ¿verdad? O sea, no talamos árboles, sino al contrario, construimos donde la naturaleza nos deja. Solo con el hecho ha tocado a veces porque se cae uno, pero tenemos una variedad, usamos por uno que se corte, sembramos 10 y no se cortan para construir, ¿verdad? Sino que estratégicamente, porque ahí va a pasar un camino. O sea, te digo, son contados los que se han hecho. La cueva se construyó alrededor de unos árboles, uno quedó en la entrada, nos sirve de sombra. O sea, cuando estás ahí te das cuenta cómo la naturaleza, pues, o sea, no, al contrario de pelearte con ella, estás dentro de ella, tienes que respetar todo esto. Entonces te digo, el impacto en el ecosistema, con los animales, ¿verdad? Que tal vez antes cazaban a los patos que llegaban, y ahora Esteban Matías son unos patos que migran de Canadá, ¿verdad? Y nosotros los vemos 1 o 2 días, el impregnarle esto a las personas y decir, ala, qué interesante, no son unos patos, ¿verdad? Que aparecen ahí de la nada, sino esta historia, a los 2 o 3 meses van de regreso. Entonces creo que es bien motivante, ¿verdad? Da una gran motivación ver cómo la comunidad se ha multiplicado, ¿verdad? Y la idea es que siga creciendo. Ok, qué bien. Carlos, ¿y qué tips o qué te ha servido para que esa relación de pareja a nivel empresarial siempre vaya bien? Porque a veces pues, los negocios, estar entre familia, conllevan problemas. Sí. ¿Cuál ha sido? Excelente pregunta. Mira, lo primero que sabemos es separar, ¿verdad? O sea, separar el tiempo cuando estamos trabajando y cuando es tiempo de pareja, de familia. Se oye bien bonito, pero sabes que no se cumple y ni se logra al 100. Pues a veces estamos a las 10 de la noche y ya está respondiendo mensajes y viendo otras cosas. El respetarse, ¿verdad? O sea, el ver que si mi esposa está en un momento donde necesita estar respondiendo mensajes, llamadas, y yo puedo cargar a uno de aquellos, ¿verdad? O sea, y viceversa, en donde ella sabe que a mí me toca salir con los huéspedes y eso, y entonces ella se encarga full de los niños, y tener nuestros momentos de comunicación. La comunicación es clave. Hablemos lo que hablemos, siempre van a haber cosas en donde ella, obviamente, que voy a hacer sin saber que a ella no le van a caer tan bien y viceversa. Si no lo comunicamos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber esto? Entonces creo que la comunicación es clave, y aún sabiéndolo nos pasa y nos va a seguir pasando, porque la idea, como te digo, no es
ser perfectos en eso y que se oiría bien bonito que yo te llame a las 7 de la noche, entonces ya ponemos nuestra música y nos dedicamos a nuestra familia, máxime estando ahí en un lugar donde nosotros estamos de lleno, ¿verdad? Pero la comunicación es vital. Entonces, pase lo que pase, ella me va a decir, mira, pasó esto, mira, te hablé y yo estaba metido en las redes sociales, subiendo contenido, y entonces decido, no, te doy toda la razón, ¿va? O sea, separar ese espacio. Eso nos ha ido bastante bien. La comunicación creo que sería vital. Y cuando no están de acuerdo, por ejemplo, mira, hay que invertir en esto o hay que hacer en esto y ella posiblemente no, mira, eso no es necesario por esto y esto y esto, ¿cómo llegan al consenso? Fíjate que es bien chilero y en esa parte sí es bastante fácil. No hemos tenido nosotros esa complicación para nada. Ella confía bastante en las decisiones. Yo también, pues obviamente, tal vez por personalidad o no sé, o sea, estoy como en ese proceso de tomar decisiones, no sé qué se va a hacer y todo, pero yo lo que he querido también es que ella tome decisiones ¿verdad? Y lo ha logrado excelente, ¿verdad? O sea, con simples cosas, con un evento o qué se puede hacer un porcentaje de descuento que se le puede dar, ¿verdad? Entonces, porque eso es empoderar al equipo. Te digo, no ha sido de lo más retador, ¿verdad? Para nosotros, porque sí tenemos ese respeto en donde obviamente le consulto y le digo, mira, este es el siguiente plan. Y si me dice, mira, ¿y por qué no ponerle esto? Nítido, o sea, porque no lo hace con, a lo mejor yo quiero ponerlo, o sea, yo quiero poner él tal vez dice blanco, yo quiero verde, ¿verdad? No, o sea, es como, qué chilero blanco, y ya pensaste que si le ponemos aquí verde, qué buena observación. Te digo, no hemos tenido nosotros tanto reto con ese tema. Ok. Sí. Mira, Carlos, y digamos, hoy por hoy, después de comenzar con una capacidad para 2 personas, la cabaña, hoy, ¿cuánto es la capacidad? Y si nos puedes hablar ahí un poquito de cómo se escogieron los lugares, sí. También los nombres. Sí, es súper chilero. Tenemos capacidad actualmente hasta para 24 personas, ¿verdad? Distribuidos en domos, cueva, cabaña. Y tenemos un área de camping que es ilimitado, ¿verdad? Las personas pueden llevar su carpa y acampar, ¿verdad? Es bastante grande. Es súper chilero también hasta cómo se eligió el lugar, ¿verdad? O sea, en el estar ahí, estar dando vueltas en la cuatrimoto, ir con los huéspedes, vas viendo, te quedaste hablando en el Land Cruiser y en ese ínterin de estar hablando, viste que los rayos del sol dan bien chileros a esa hora o que hay menos viento en ese lugar. Entonces se han elegido lugares, porque es un lienzo en blanco, entonces se han elegido lugares estratégicos. Estas 24 personas que te digo, distribuidas en la cabaña de adobe, que es hasta para 9 personas. 3 domos que tenemos, el último un domo aéreo a 10 metros de altura, ¿verdad? Que está súper chilero, y la cueva, que es en honor a la cantera tenemos 2 canteras, que una cantera es un lugar donde extraes piedra dentro del proyecto, y en honor a la cantera, pues hicimos esta cueva que está súper chilera. Y le ponemos el nombre cada uno porque Hacienda del Café, ¿verdad? Y no lo he mencionado, pero súper orgullosos que en un lugar donde no había café, a 2030 metros, con el reto de agua, con los retos sin agua y esto, el año pasado quedamos en el top 10 de los mejores cafés de Guatemala, en la Cup of Excellence, que es la competencia más grande a nivel mundial. Entonces, súper orgullosos, imagínate esto. Entonces, Hacienda del Café, obviamente el café va en nuestra parte en las habitaciones, y qué mejor que hacerlo con un buen café, con un método de preparación bueno. Entonces, a cada uno le ponemos un nombre de un método de preparación. Por ejemplo, tenemos Domo Chemex porque dentro hay un método Chemex para preparar café. Les dejamos el método Chemex, las instrucciones, café, ¿verdad? Para que lo muelan, algunos recién molido. Está el Domo B60, que dentro hay un B60, la Cueva Calita, que es un método japonés. Y el último domo que inauguramos, el Domo Aeropress, que es el método Aeropress, ¿verdad? Que le fue ad hoc al nombre. Y adentro hay un Aeropress como tal. Y también jugamos bastante con arte. Hay una chica en Huehue Superpilas, Jacqueline Paint. También apoyamos eso, en donde ella nos hace cuadros
sobre fotos que hemos tomado el proyecto y ella hace lienzos y está dentro de la habitación con el método. Entonces entras al domo Chemex y está un cuadro pintado por ella con fotos o inspirados en cosas de la naturaleza, de Hacienda del Café, donde está el método y eso. Ahí en Instagram tenemos esas imágenes, la verdad es que me parece bien chilero. Entonces así es como hemos ideado cada uno de los lugares estratégicamente. Súper, qué chilero. Y la verdad es que solo con visualizar ese lugar, naturaleza y un buen café. Sí, nada. Sí, chica, esa experiencia. Mira, yo siempre dije, Huehuetenango produce los mejores cafés de Guatemala. Pero ir a fincas de café en Huehuetenango tenías que viajar 3 horas, 4 horas en carro de 6x6, ¿verdad? Entonces nadie iba a las fincas de café. Entonces, ¿dónde está el café de Huehue que es tan bueno? Fue parte de la inspiración, ¿verdad? Entonces yo siempre dije tomarse el café al pie de la planta. Entonces, cada domo Chemex sembramos un cafetal que está súper chilero. Salís a tomar del café al pie de la planta cuando es época de floración, es el olor a jazmín que te llega. Entonces, y que mejor con un buen café, ¿verdad? O sea, con el que ganamos es una variedad geisha, con un punteo de 87.67 puntos. Y hacerlo en este tipo de métodos, pues obviamente la taza es totalmente distinta. Hacerlo en percoladora, ¿verdad? Las notas que te da, los aromas que te da la misma taza. Entonces creo que es parte de la experiencia. O sea, la experiencia no solo es hospedarte en un domo chilero, que no es glamping, que no es ni muy frío ni muy caliente, que tiene jacuzzi, ¿verdad? O sea, que te puedes meter porque uno pensaría, Huehue es frío, en esa área donde estamos no tanto, donde te vas a tomar un buen café, donde hay arte, donde estamos generando empleo en la región, donde estamos creando un impacto en un lugar donde no había absolutamente nada. Y aparte de así, las chicas te atienden excelente. Por ejemplo, aquí vi a un amigo, ¿verdad? Y me dijo, vos qué equipazo, ¿verdad? O sea, creo que esa es la guinda del pastel, en donde esa es una experiencia, ¿verdad? O sea, lo que queremos es que las personas vayan a Hacienda del Café y, como me han dicho muchos, salen inspirados, ¿verdad? Donde te vas a desconectar para conectarte, ¿verdad? Claro, buenísimo. Y digamos, ¿van familias o solo adultos o cómo? Sí, ahí es familiar, ¿verdad? Solo el último domo que es aéreo, ese es el único para parejas por la altura, el tema de niños, ¿verdad? Que está a 10 metros de altura y todo, pero si es un lugar familiar, pet friendly, pueden llevar a sus mascotas sin ningún problema. Tenemos visitas de día, hacemos eventos, ¿verdad? Bodas, 15 años, sesiones de fotos, hemos grabado videos de música, tenemos un set que hizo un gran amigo con vistas del lugar. O sea, mira, 360 tenemos bellezas y yo siempre dije, este lugar hay que abrirlo al público para que venga a inyectarse de esta energía que te da, ¿verdad? La naturaleza. Claro. Carlos, y te iba a decir, digamos, ¿cómo fue que se inicia el café? Uh-huh. Porque, pues, no sé si tu suegro en ese momento ya tenía conocimientos del café, sí, pero de alguna manera también ya sabían los desafíos, o sea que si digamos el objetivo era el café, uh-huh, pero no tenían agua, sí, pues, o sea, ¿cómo? Ajá, ¿por qué esa locura? Fíjate que sí, mi esposa es 4ª generación, tenían todo el conocimiento de café en Huehuetenango, mas no en esa zona, ¿verdad? Se cometió esa locura de llevar café en una zona, pero lo que pasa es que se llevó sin conocer, el suelo es súper árido, hay que meter máquina para abrir no es abollado, sino abrir zanja, ¿verdad? Por las particularidades de la región. Obviamente ellos ya tienen una vida en tema de caficultura, entonces es aprender de ellos y hacer las nuevas tendencias. Mi gran amigo de Huehue, ¿verdad? Que es familiar de mi esposa, es el que me está asesorando y es súper pilas y crack en lo que hace, ¿verdad? En donde cuáles son las nuevas tendencias, el tema de cambio climático, tomarlo en consideración. Entonces la semilla que llevamos, mi suegro ha quedado en top 5 los últimos 8 años y ha ganado 2 veces el primer lugar, ¿verdad? Entonces la semilla que se eligió fue de la finca de él, un geisha que se llevó hasta ahí a Hacienda del Café. ¿Y esa finca cuántos? Está como a 4 horas más o menos. Sí, pues. Que es una belleza, te digo, o sea, pero uno va, o sea, sí queda bastante lejos, ¿verdad? O sea, cabal. ¿Y qué, digamos, aspectos importantes
para tener ese reconocimiento y estar dentro de los top de mejores cafés del mundo, tiene Hacienda del Café? ¿Qué hacemos para lograr esto? Mira, es desde elegir la semilla, ¿verdad? La semilla adecuada y la de esa calidad, ¿verdad? Que te da esta variedad geisha que pues da una muy buena taza. ¿Cómo la llevas? O sea, el almácigo, cómo haces crecer la semilla, cómo trasplantás esta planta, el trato que le das, cómo la nutrís, ¿verdad? El tema del agua, ahora tenemos riego por goteo, ¿verdad? Entonces el trato que se le da a la planta, la nutrición como tal, entre varios factores, conocer la humedad, o sea, a la hora de cosecha, saber cuándo aplicar enmienda al suelo, hacer estos análisis de suelo para el tema de los lotes. O sea, mira, quien conoce el agro es un mundo interesante, la ley de siembra y cosecha, no solo es de como antes, que yo creo que tirabas café y te crecía una planta, o sea, tirabas café líquido y te crecía una planta, o es total, pues no era así, ¿verdad? Pero con el cambio climático esto al contrario, ¿no? Es súper retador. Entonces, pero ver estas nuevas tendencias, y la verdad es que ahorita no hay que descifrar nada, pues, por ejemplo, países como Brasil, que son los que tienen todo el know-how de café, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Tropicalizarlo a nuestra zona, ¿verdad? ¿Qué tipo de sombra es la que vamos a utilizar? ¿Cuánto lo vamos a mantener en los sacos para llegar al punto de humedad? ¿Qué tipo de secado estamos utilizando? El tipo de camas en camas africanas, ¿verdad? Porque en patio se eleva mucho la temperatura. Son un montón de variables, ¿verdad? Que logras llegar a esta taza de café. Es un trabajo tan minucioso. Y recordar que cada grano ha pasado por manos de personas, o sea, desde que lo cortan, cosechan, de ahí el café que nosotros hacemos, el proceso del lavado, ¿verdad? El lavarlo para despulparlo, de ahí la secada, ¿verdad? De ahí quién te va a hacer el beneficiado seco. Para eso llegar y mandar la muestra a estas competencias, pasas por 3 fases. Primero son catadores nacionales, de ahí vienen expertos internacionales que tienen certificados, ¿verdad? Certificaciones de café, o sea, imagínate todo lo que, y te lo estoy súper resumiendo, ¿verdad? O sea, pero es un trabajo, obviamente el café es anual, ¿verdad? Entonces es todo este gran trabajo que conlleva. En un lugar donde no había café y quedar en el top 10 dentro de esta competencia que te digo, creo que el año pasado fueron alrededor de 300 muestras las que enviaron, ¿verdad? 300 productores de las 8 regiones productoras de café de Guatemala que tiene. Es súper... nos enorgullece bastante y otro motivador, ¿verdad? O sea, donde hablamos con Santiago y decimos, ala, qué buen trabajo. Obviamente desde la idea, y ahí es como te digo, la idea que mi suegro tuvo, de él delegarlo, de ahí seguir multiplicando. Yo siempre he dicho, Hacienda del Café, lo que queremos es que sea un legado para Huehuetenango. Y una historia que me gusta mucho contar, ¿verdad? Es de un vecino de Hacienda del Café, una persona que siembra maíz, frijol para su autoconsumo, tiene ganado, ¿verdad? Ese tipo de trabajo el que hace. Y me dijo, estábamos viendo un día el terreno y le dije, qué chilera esta parte de su tierra. Y me dijo, la verdad es que esto no es mío, este es de Dios. Yo solo la estoy administrando por este tiempo. Entonces dije, qué excelente analogía. Dios nos tiene administrando esto por el tiempo que Él quiera. Lo que tenemos que hacer es multiplicar y crear ese impacto. Y creo que ahí esa es la mejor herencia que le puedes dejar a los tuyos, porque fue la mejor herencia que me dejaron mis papás, no en lo económico, sino en las acciones que ellos hicieron, y cómo 23 años después en Hacienda del Café aterrizó un helicóptero y el piloto que iba en el helicóptero se me quedó viendo, y como sabes que soy curioso, me dijo, sí, yo trabajé en la Fuerza Aérea, mi papá también. ¿Cómo se llamaba tu papá? Carlos Castellanos. Me dijo, sí. ¿Querés ir a dar una vuelta? Vamos a dar una vuelta, bajamos. Me dijo, esta vuelta fue por tu viejo. Entonces decís, todas estas cosas, wow, o sea, tal vez si hubieran dejado mucho poco, seguramente ya no existiría, ¿verdad? En económico, pero todas estas conexiones donde mi viejo era tipazo con todas las personas, ¿verdad? Cuando él se fue, las personas que le daban el carro llegaban ahí, los G4, G1 de igual forma. Entonces creo que todo esto es lo mejor que le puedes dejar a los tuyos, ¿verdad? Tus acciones, ¿verdad?
Y qué mejor que para un departamento y para una región de Occidente, ¿verdad? Y ahí es donde creo que Guatemala va a salir adelante. Muy bien, sí, seguro que así es y realmente esa buena administración de cuidar, de valorar y sobre todo en esa riqueza, cuando valoras y cuidas, pues se genera más riqueza. Cora, y así como también ponías el ejemplo de la naturaleza, ¿verdad? No pelearte, sino que respetarla y cuando realmente le das su lugar a la naturaleza, pues se logra esa belleza. Carlos, ¿dónde podemos conseguir ese café top 10 de los mejores del mundo? Sí, qué alegre. Escribiéndonos al Instagram, Hacienda-el Café, o al WhatsApp Business de la empresa, que es 56 33 95 17. Igual lo vamos a dejar ahí para que les aparezcan, ¿verdad? Y nosotros podemos hacer envíos a toda Guatemala. Este café también se exporta a Taiwán, a Corea, a Japón, pero también dejamos para consumos dentro del proyecto. Pueden comprar también dentro del proyecto, que sería lo más chilero, así, claro. Así van a conocer, porque sería hasta chilero poner imágenes, ¿verdad? Porque no es lo mismo hablarte de los domos a que ya los veas en las noches, la iluminación que estamos utilizando, la cueva, que las personas me dicen, pero es que es una cueva, va a estar llena de animales. Es al contrario, ¿verdad? O sea, obviamente se hizo en un lugar donde no es que va a estar llena de animales y que va a ser una experiencia, ¿verdad? O sea, como que estás metido en una cueva 100%, sino que es la temática de. Entonces lo mejor es que vayan a vivir la experiencia. Te prometo que la taza de café sabe distinto al pie de la planta, viendo las maravillas que Dios nos ha dado y que nos ha permitido hacer, ¿verdad? En conjunto con este gran equipo que te digo que hemos logrado. Entonces, ahí. Seguro que sí. Y Carlos, nuestro podcast Ser Más. ¿Cómo, en tus propias palabras, experiencia, podemos ser más? ¿Y qué le decís a nuestra comunidad con base a lo que has vivido de emprender, de intentos, de ver la naturaleza y ahora de la naturaleza incluso hacerlo más bello de lo que recibiste? Y bueno, con tus propias palabras, ¿cómo se logra ser más? Sí, mira, para mí ser más, creo que hay que voltear a ver a tu alrededor, ver las oportunidades y las bendiciones que nos da Dios día a día y ser más para las personas, ser esa ancla que ellos necesitan para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestro prójimo, para nuestros colaboradores, para nuestros jefes, para todas las personas. Ser esa persona que da la mía extra y que siempre piense en el beneficio mutuo, no solo en el beneficio propio. Verá si esta acción que voy a hacer, cómo va a generarle impacto a los que están a mi alrededor o a los que están afuera, o cómo esta historia o esta información o el trasladar este conocimiento o el levantar la mano y decir, desconozco ese tema, me puedes echar la mano, el escuchar, ¿verdad? El expertise que tengo hasta el momento, quiero que en 10 años sea por 10, ¿verdad? Volteo a ver hace 10 años atrás y no tengo el mismo conocimiento ahora y quiero que me pase lo mismo en los siguientes 10, 20 años, el tiempo que Dios me quiera dar. Entonces, a la hora de que uno piensa no solo en uno, sino en las demás personas, en cómo va a generarle ese momento de felicidad, ese momento de estamos trabajando juntos, pasémonosla bien. Estamos haciendo una entrevista, pasémonosla chilero, ¿verdad? Estamos hablando de cualquier tema, inyectemos esa energía, que las personas se queden con eso y creo que eso te retorna, ¿verdad? Me ha pasado mucho que lo que das recibís y vino el agro a afirmármelo, la ley de siembra y cosecha, lo que sembras cosechas. Creo que parte de ese café es todas las buenas vibras que las personas llegan a visitarnos, escuchan la historia y dicen qué chilero, ojalá les vaya bien, porque estamos tratando de hacer las cosas bien. No siempre se logra, pero aprendamos de ello. Pidamos ayuda, brindemos lo que nosotros podemos hacer y siempre pensemos en grande y en positivo. Nunca hacerle daño a nadie y creo que ahí vas a hacer más, ¿verdad? En multiplicar lo que la vida nos da. Dicen que nos pasan todos los días 13 oportunidades, está en nosotros tomarlas, ¿verdad? Si
si nuestras acciones o nuestra siembra va enfocada en multiplicar, en crear riqueza, en generar felicidad, en generar un buen momento, ahí vas a hacer más. Buenísimo, excelente analogía. Gracias por compartir tus experiencias. Sé que para nuestra comunidad has dejado mucho aprendizaje. Y Carlos, ¿dónde podemos hacer nuestra reserva para ir? Por favor, a vivir esa experiencia. Sí, buenísimo. De igual forma, en Instagram, Hacienda-El Café, y en WhatsApp Business 5633-9517. Va a ser un gusto tenerlos en el proyecto que estamos haciendo con bastante pasión para todos ustedes, y sé que Huehuetenango y Guatemala tienen un potencial de turismo enorme, y en conjunto podemos hacer que Guatemala suene a nivel mundial. Ya está pasando con el tema de volcanes, ¿verdad? Cada región lo podemos lograr. Entonces va a ser un gusto que nos escriban, que nos visiten y que nos echemos ese cafecito al pie de la planta en el hashtag Land Coffee Cruiser. Eso, muy bien. Gracias, Carlos. Gracias a vos, que Dios te siga bendiciendo. Muchas gracias. Alto a Guatemala y a Bogotá. Muchas gracias. En ese turismo y esos lugares espectaculares que están desarrollando. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto. Gracias. Gracias. Para no perderse estos episodios y más, sigan el canal de YouTube y también Spotify, y no se pierdan estos capítulos que estoy seguro que serán de mucho provecho y bendición para ustedes.